Él nos libera, en Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepujan todo entendimiento les sean multiplicados. Un abrazo fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles en nombre de la iglesia que tengan un excelente día, que sea lleno de bendiciones y de testimonios su día a día, que el Señor en su inmenso amor y misericordia conteste las peticiones de sus corazones. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre Santo por este privilegio, por una nueva oportunidad para relatar sus maravillas, para contar lo que el Espíritu Santo nos permite recordar por su palabra. Damos muchísimas gracias por todos los testimonios que hemos recibido durante este tiempo, las sanidades que han habido de aquellos que han tenido quebrantos de salud. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre Santo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y por aquellos que han sido librados de la misma muerte en accidentes que desafortunadamente han sucedido, pero que gracias a la misericordia del Señor, nuestros amados y nuestros familiares han salido bien de esas circunstancias, a pesar de todo. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, suplicamos, Padre amado, que por tu Espíritu Santo sea dada revelación, sea dada esa inteligencia, ese entendimiento, Padre Celestial, esa unción y esa virtud, para que tu palabra se siga haciendo carne en nuestras vidas para honra y gloria de tu santo nombre, para la edificación de la iglesia, para la manifestación de tu voluntad y tu reino en esta tierra, Padre Celestial Dios. Bendito y glorificado tu nombre santo por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en la palabra que me recordaba el Señor para este mensaje, la titulé El Testimonio. Y vamos a tomar 4 ejemplos de lo que es el testimonio aquí de la palabra, de aquellos que tuvieron ese contacto con el Señor, de aquellos que tuvieron esa manifestación de Dios en sus vidas, de la forma como la tuvieron y de la forma como el Espíritu Santo desea que cada uno de nosotros tenga ese testimonio en sí mismo de Dios, esa prueba directa de Dios, esa muestra de su voluntad, de su amor en cada uno de nosotros. Y entonces nos dice acá el profeta Isaías en la enseñanza 6, desde el verso 1, dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén, amén y amén. Entonces, a pesar de que el profeta Isaías ya había recibido visiones de acerca de lo que tenía que hablar, de las cosas que tenía que manifestar, en esta parte nos relata especialmente cuando ve la gloria del Señor. Y él se preocupa porque en la condición que él se encuentra, reconoce que es inmundo de labios. Y entonces, ¿qué pasa? El testimonio que cada uno de nosotros recibe del Señor tiene que traer una enseñanza,
tiene que marcar una diferencia en nuestras vidas, tiene que promovernos a un cambio, a estar más acordes con lo que Dios tiene establecido por su palabra, de acuerdo a su voluntad. Y entonces aquí el profeta es consciente de su situación, y entonces cuando él clama así, y él reconoce que es digno de muerte, entonces cuando viene ese ángel hacia él, ese serafín, y toca y exclama que es limpia su culpa, es limpio su pecado, entonces mire lo que sigue. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén y amén. Entonces miremos que ese testimonio que recibe acá, que declara acá este profeta Isaías, no solamente el ver al Señor y ver su gloria y ver esa manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Dios, le permitió reconocer su condición y clamar y reconocer que eso era digno de muerte, sino que da el testimonio a Dios también, aprobando y reconociendo lo que Él ha dicho, y por eso envía a ese serafín para que Él llegue y limpie su boca, quite su culpa y su pecado. Y después de eso, que viene, que Él vuelve a escuchar la voz de Dios, dando una ordenanza, pidiendo algo a nuestro Dios. Entonces ya su corazón está libre de esa culpa y de ese pecado, y Él puede decir: heme aquí, envíame a mí. Amén. Y entonces, ¿qué viene a ser un testimonio en nuestras vidas? Es una forma de nosotros poder ir a donde el Señor nos envíe. ¿Dónde nos envía el Señor? Donde quiera que sea necesario escuchar de esa voz de Dios, escuchar de esa manifestación de Dios, así como nosotros la hemos recibido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos y manifestamos un testimonio, el testimonio tiene que ser algo propio, algo genuino, para que podamos expresar con gozo eso que nuestro Dios hizo en nuestras vidas, eso que Dios manifestó a nuestras vidas. Entonces nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 5, dice, y acá nos habla de aquella situación en la que se encontraron los apóstoles, porque el número de los discípulos creció muchísimo, y entonces decidieron elegir a 7 varones, que el mismo pueblo los escogiera para ungirlos y ponerlos a cargo de las mesas, mientras los apóstoles se dedicaban al trabajo de la oración y de la palabra. Y entonces nos dice acá en el verso 5, en el capítulo 6 de los Hechos: y plugo al parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Ellos son presentados ante los apóstoles y les imponen las manos. Entonces nos dice más abajo, en el verso 10, mas después se encuentra el Esteban disputando con unos judíos acerca de las maravillas de Dios, mas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Después de esto se dan hechos donde quieren contradecir lo que él dice y levantan un falso testimonio contra él. Pero entonces en el siguiente capítulo, desde el verso, aquí nuevamente él retoma y empieza a relatar todo lo que el Espíritu Santo le da en ese momento que relate, desde Abraham, Moisés, los profetas. Y entonces hay una parte donde los confronta, en el verso 55, dice, en el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y entonces
Todos toman piedras para apedrear a Esteban. Y entonces, ¿qué pasa? Él da el testimonio y donde dice acá en el 55, mas él estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echando fuera de la ciudad le apedreaban. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces aquí el testimonio del que nos relata la palabra es que Esteban, siendo un varón lleno de Espíritu Santo y de fe, fue tomado para declarar al pueblo todo el relato de la forma como el Señor sacó al pueblo de Egipto y las situaciones tan duras que tuvieron ellos, el pueblo de Israel, frente al Señor. Después Él los confronta y entonces cuando se dan estas cosas, nuevamente lleno del Espíritu Santo, manifiesta ahí la palabra. Entonces Él ve, pone sus ojos en el cielo y los ve abiertos y ve la majestad de Dios y a nuestro Salvador Jesucristo sentado a su diestra. Y más enfurecidos ellos, pues lo apedrearon. Y entonces el último testimonio que da este santo varón Esteban, este discípulo lleno de Espíritu Santo y de fe, como tenemos que ser todos los discípulos de nuestro Salvador Jesucristo, relata, dice que no les impute ese pecado, ¿sí? Que reciba su espíritu y que no les impute ese pecado y que puesto de rodillas durmió. Entonces, miremos el contexto de lo que trae aquí esta palabra con lo que viene a traer la llenura del Espíritu Santo y el permanecer en fe. Que en esas circunstancias duras que nos lleguen, que en esas circunstancias donde el adversario trate de tocar con nuestra fe, tratando de matar nuestra fe, tratando de sacarnos del camino, que nosotros siempre tengamos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, para que nuestros ánimos no desmayen, sino que por el contrario, recibamos de Él esa fortaleza, recibamos de Él ese respaldo, recibamos de Él esa victoria, recibamos de Él el ser llenos de su Espíritu Santo y poder proseguir adelante un paso más, sobrepasando esa circunstancia que venga a tocar nuestro corazón y que venga a pretender dar algo de muerte allá en nuestras vidas, o a la fe, o al testimonio, o a lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, porque esto es lo que nos permite ver acá al Espíritu Santo, que Él en ningún momento, Esteban en ningún momento dejó esa predicación que estaba dando en ese momento, por más que vio que lo iban a apedrear. Por el contrario, se llenó nuevamente de Espíritu Santo y siguió hasta que vio esa gloria majestuosa, la pudo declarar, los libra de ese pecado, se encomienda su espíritu al Señor y dice que duerme. Amén. Testimonio tan maravilloso. Y más adelante, entonces nos encontramos con, yo creo que uno de los testimonios más nombrados de la palabra, porque es una transformación majestuosa la que hace acá el Señor. Está en Hechos 9, en el verso 3, y habla de cuando Saulo estaba persiguiendo, dice que respiraba amenazas, persiguiendo a los discípulos, a la iglesia. Y entonces, en el 9:3 dice, y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Alabanzas, Padre Santo.
Y entonces sabemos que de aquí en adelante el Señor lo toma, lo deja ciego por 3 días, él va y ayuna durante esos 3 días, y cumplidos esos 3 días el Señor se dirige a un discípulo llamado Ananías, y entonces le da una orden. Le dice: Ananías, ve, porque tienes que ir a poner las manos sobre Saulo. Y entonces él le dice: Señor, pero yo he escuchado de muchos que él persigue a tus discípulos, a tu iglesia, y que ha hecho grandes males, y que en todas las ciudades tiene documentos, autorización para perseguir y para encarcelar a los que invocan tu nombre. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor le dice que es un instrumento que Él ha escogido para que lleve su nombre ante la presencia de reyes, ante la presencia de los gentiles y ante la presencia de los mismos judíos. Él iba a testificar en ese tipo de formas lo que el Señor había hecho y lo que el Señor le empieza a dar a partir de ese momento. Entonces ya en ese momento Ananías se dirige y miremos desde el 15. Y dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Y entonces va Ananías y le dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Amén y amén y amén. Acá hay otra parte muy importante de lo que es el testimonio, ¿sí? Entonces, cuando hay un testimonio en nuestras vidas, porque ¿qué hace el Señor en su inmenso amor y misericordia? La persona puede llegar de la peor forma ante su presencia, porque cuando Él dice que Él no vino por los justos, sino por los pecadores, ¿cómo llegamos ante la presencia del Señor? En la peor condición. Y yo creo que si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas en esa condición, quizás hubiéramos perecido, porque la maldad va aumentando, 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 la ceguera sigue, de caída en caída, de caída en caída, hasta que llegan muchas personas, desafortunadamente, a perecer, ¿sí? Entonces, cuando el Señor muestra aquí y llega un testimonio a la vida de una persona que se allegó por primera vez al Señor, aquí este santo varón, o aquí Saulo, ya convertido, es movido al bautismo, ¿sí? Al bautismo. Y eso es algo que no debe dudar ningún creyente, que es necesario que lo haga. No teman, no hagan prejuicios acerca de lo que es el bautismo. No se preocupen por nada, no se sientan ni siquiera comprometidos, porque es el Señor el que les está diciendo: yo me voy a hacer cargo de tu vida, porque muchas personas desafortunadamente anteponen la situación de: uy, no, pero entonces ya nada de cerveza, ya nada de esto, ya nada de lo otro, y ellos piensan que eso tienen que hacerlo por su propia cuenta, por su propia voluntad, por su propia fuerza, y desafortunadamente están equivocados, ¿sí? Porque miren todo lo que da el Señor. Cuando Él se aparece a Saulo, le da no solamente palabra, sino que le da un testimonio tan poderoso, y después lo manda a ungir para que vea nuevamente. Después de ser cegado, Él ve, y no solamente eso, sino que llega ese Espíritu Santo a Él. ¿Y qué hace Él? Pues se ve movido a ser bautizado. Y entonces eso es lo que debe hacer el testimonio de nuestro Salvador en la vida de todo creyente: moverlo
primero a reconocer su condición. Segundo, a saber que ya podemos escuchar la voz del Señor. Tercero, a tener ese trato con el Espíritu Santo. Cuarto, a ser bautizados. Y después viene un bautismo que es el más grande que existe ahí, que es el bautismo del Espíritu Santo por el fuego. Sí, eso es otra maravilla que después tocaremos. Entonces miremos todo lo que el testimonio de nuestro Salvador trae de una y de otra forma. Para eso están las Escrituras, para mostrarnos cómo es la gloria de Dios y de qué manera también nosotros nos podemos acercar a ellas y pedir testimonio de lo alto para nuestras vidas. Porque es de la única manera que podemos decir verdaderamente Dios se manifestó a mi vida, verdaderamente Dios me dio una prueba de su amor, de su cercanía, de que conoce mi corazón, mi necesidad, la necesidad de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu. Porque el Señor vino a tocar con esos testimonios cada una de esas partes del ser. Y entonces viene uno de los testimonios que también es muy nombrado en el apóstol Juan, en el capítulo 4. Y es donde nos relata el diálogo entre el Señor, nuestro Salvador, con la mujer samaritana. Entonces nos dice en el verso 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces aclaremos aquí algo. Los samaritanos son judíos, pero fueron judíos que no pudieron permanecer en muchas cosas y se mezclaron. Entonces el celo de los judíos que sí permanecían los apartó y les dio ese calificativo de samaritanos, ¿sí? Entonces son judíos, pero se mezclaron con muchas creencias, con muchas situaciones, y por eso se creó ese pueblo de los samaritanos. Entonces hubo un cortamiento entre los judíos que cuidaban y que permanecían en su celo, y los judíos pues que empezaron a ver otras cosas, a tratar otras cosas, a recibir otras cosas y a tener esa mezcla. Y entonces por eso se hace esa división. Y entonces respondiendo, Jesús díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Veamos toda esta parte porque es un relato espectacular. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén, alabanzas, Padre amado. Así hemos probado tu palabra, tu testimonio, Señor Dios, tu fidelidad y el cumplimiento de tus escrituras en nuestras vidas, Padre amado. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Amén, amén y amén. Y entonces, a partir de aquí, bien, llegan sus discípulos maravillados de que lo vieron hablando con una mujer, pero ninguno osó preguntarle qué hablabas con ella o qué te preguntaba ella. Entonces miremos todo lo que nos relata aquí la palabra del don de Dios, de esa fuente que salta para vida eterna en nuestras vidas, de ese conocimiento que manifiesta esta mujer, porque ella sabía el pozo de donde estaba sacando agua. Ella conocía perfectamente eso. Por eso dijo nuestros padres. ¿Sí? Tenía un conocimiento. Cuando escucha lo que el Señor le dice, lo reconoce: ¿eres profeta? Y entonces empieza a preguntarle, a indagarle. Si era profeta, pues a ver que le aclarara lo de la adoración, del monte o de Jerusalén. Entonces el Señor viene y le da más. Cuando le dice que no, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que tiene que ser necesario que se adore en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y solamente por la verdad de Él podemos convertirnos en esos adoradores que Él busca. Tan necesario es que Él los está buscando, los busca, esos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí es donde queda claro una vez más que no es por lo que nosotros podamos hacer como hombres que le agrademos al Señor, sino por recibir su palabra, permitir que ella obre, mezclándole fe y mostrar la obra que ella hace, no por nosotros, ¿sí? Y entonces mire esta medio maravilla que le manifiesta el Señor a esta mujer, diciéndole que los que verdaderamente quieren adorar al Padre tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Mire semejante testimonio que recibe esta mujer. Y era una mujer que tenía un conocimiento tan profundo cuando dice: sé, yo sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, y Él nos declarará todas las cosas, ¿sí? O sea, como quien dice, bueno, si eso es así, pues esperemos que llegue el verdadero, el Cristo, que es el que sí va a declarar todas las cosas, porque siempre hubo un debate, y entonces el pueblo no sabía qué hacer: si permanecer en la ley de Moisés o acatar lo que los profetas decían de la anunciación que tenían con respecto al Señor. Y eso nos lo dice todo el profeta Isaías, de cómo tenían que cumplirse las escrituras, de lo que el Señor iba a manifestar, de su amor para con la humanidad, de esa libertad gloriosa con la que venía a tomar al pueblo de Israel, del tropezón que ellos iban a tener al no recibirlo, pero para que ese maravilloso beneficio, ese amor, esa gracia se manifestara en nuestras vidas y pudiéramos ser testimonio y recibir el espíritu de adopción de hijo y clamar a Él como nuestro Padre. Todo aquel que dice creer en Dios tiene que conocer al Señor Jesucristo, al Señor Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que reciba ese espíritu de adopción de hijo y poder clamar a Él: Abba, Padre. Y a través de Él tener ese guía de su Espíritu Santo en su vida, en la vida de cada uno, y probar verdaderamente ese testimonio vivo de Dios, así como hizo esta mujer. Todo lo que probó, tenía un conocimiento, como les decía, siendo judía, tenía un conocimiento, pero se había mezclado de tantas cosas. Por eso el Señor le aclara: 5 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido, ¿sí? Entonces ella no se condenó por eso, pero sí reconoció, dijo: este es un profeta porque sabe lo que soy yo. Y entonces por eso empezó a indagarle, a pedirle. Qué hermoso es cuando nosotros reconocemos que la palabra de Dios es la verdad, que el testimonio que ella cuenta es ciertísimo,
que tenemos el libro más profético de todos los tiempos, al cual nos conviene, como nuestro Salvador desde los 12 años decía: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que tener en nosotros mismos. La palabra hecha carne, o como lo dice acá el Señor, esa agua viva que salta para vida eterna, de la cual nunca más tendremos sed. ¿Por qué? Porque sabemos dónde ir. No tendremos que buscar ni aquí, ni allá, ni allá, porque sabemos que hallamos la verdad. Sabemos que hallamos lo que Dios quiere. Hallamos la razón de la vida, de la existencia. Hallamos su voluntad. Hallamos su amor. Hallamos su obra. Hallamos el consejo, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento. Hallamos nuevamente esa comunión con Él, ese trato directo, el escuchar su voz. Lo hallamos. Está aquí, está relatado. Entonces, que el Dios Altísimo dé cada día más en vuestras vidas y en nuestras vidas el tener los sentidos espirituales adiestrados para el discernimiento del bien y del mal, para podernos allegar al bien y permanecer en el bien, que es lo que Dios quiere, nuestra santificación por su palabra, por su palabra. Entonces nos dice en el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Entonces miremos todo lo que ella había hecho como samaritana, como mujer. Tenía un conocimiento, había adorado. Porque por eso decía, llenó a este monte, venía ya a adorar. Pero los judíos decían, no, tiene que ser en Jerusalén. Entonces ella había adorado al Señor, pero no tenía eso. Y en esa adoración había recibido que el Señor había de venir, el Cristo, el Mesías, el ungido, y que Él iba a declarar todas las cosas. Por eso dijo, yo sé. ¿Sí? Entonces miremos que cuando el Señor da un testimonio a nuestras vidas, podemos tener la certeza de decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios es poderoso, yo sé que mi Dios me permitió conocer su verdad, y de ahí no nos va a mover nadie ni nada, porque estamos en su mano, y de su mano nada nos arrebatará. Ese es el testimonio que da nuestro Dios a nuestras vidas. Y entonces, viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días, y creyendo muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén y amén. Y para muchos, todavía Dios, dicen creer en Dios, pero tienen un Dios muy lejano, no sabiendo que ese Dios en su infinito amor se hizo carne, su palabra se hizo carne, se manifestó como el Salvador del mundo, y que ahora por Espíritu Santo se sigue manifestando a todo aquel que dice creer en Dios. Porque recordemos el testimonio de este varón, bueno, se me va el nombre en este instante, donde recibe a un ángel, orando, recibe a un ángel, y ese ángel viene y le dice que tiene que enviar por Pedro, por Simón Pedro, para que él le declare cosas más ciertísimas del reino. ¿Y qué hace? Pues él recibe ese testimonio, ese ángel va, envía, y ellos vienen con el apóstol Pedro y algunos judíos, y ellos reciben esa presencia del Señor, esa unción del Espíritu Santo, todos, porque era un varón que hacía limosnas al pueblo y que tenía gran testimonio de los judíos, ¿sí? Entonces miremos a lo que conllevó el testimonio de este varón, la fe de este varón, a tener esa revelación del Señor Jesucristo y de recibir el Espíritu Santo, él y todos los que estaban con él en su casa. Entonces miremos todo lo que el Espíritu Santo viene a manifestar, la forma como él viene a dar testimonio
de la verdad de Dios. Salmo 18. Entonces el Salmo 18 nos dice, en el verso 12, por el resplandor delante de él, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Amén, amén y amén. Entonces yo les cuento mi testimonio. Uno de los muchos que mi Rey Eterno me ha permitido tener, me ha dado. Todo por su gracia y por su infinito amor. En una ocasión bastante complicada de mi vida, puso el sentir el Espíritu Santo de recogerme en el lugar de congregación. Fui donde mi pastora, la amada Lucía, y le dije que si me prestaba las llaves para poderme congregar allá unos días. Entonces, ese día hubo congregación, que es un martes, y pues yo me quedé miércoles, jueves y viernes. El día jueves yo oraba por las mañanas, a mediodía y en la tarde, y cuando estaba orando en la tarde del día jueves sentí una presencia tan majestuosa que yo no podía abrir los ojos, pero yo sentía alrededor una luz tan fuerte que yo cierro los ojos y miro hacia el sol y yo no es ni de comparar ese resplandor tan fuerte que yo sentía a mi alrededor. Me sentía como un niño, en la forma como yo estaba postrado con mi rostro hacia abajo, pero en la forma cuando ya me permitió inclinarme y la forma como yo quedé, yo sentía que él me estaba abrazando. Y salió una voz de su boca, pero directamente a mi alma, ni siquiera fue a mi oído, porque yo sentía que él estaba hablando a mi alma. Dijo 3 palabras, y yo lo único que hacía era glorificarlo, porque yo no quería que esa presencia tan majestuosa se fuera. Y yo lo glorificaba, y ese sentir que tuve tan tremendo en todo mi ser, en todo mi cuerpo, fue tan hermoso, me dejó tan lleno de paz, sentí algo tan indescriptible, porque créanme que es que no lo puedo comparar con nada de lo que yo haya podido experimentar aquí en la tierra. Fue algo majestuoso. Entonces después, cuando yo voy a la palabra, esas palabras quedaron retumbando, lo que él dijo, lo que él declaró a mi alma, porque sentía que era su voz aquí hablando a mi alma, así yo la voz que escuché la sentía saliendo y hablando directamente a mi alma. No fue a mi oído ni nada de esas cosas, como en otras manifestaciones él me ha dado su palabra a mi oído. Y entonces cuando voy a la palabra y me confirma eso que es Señor, yo sabía que era Dios, obviamente, yo sabía que era Dios, porque esa sensación es única, la voz tan grave que salió de ahí. Y voy a la palabra después de esa forma como él se manifestó a mi vida, después de haber llorado como un niño, pero de gozo. Me levanté con un gozo y le pedí al Señor que me confirmara por su palabra que había experimentado yo. Y entonces cuando voy a esta palabra me dice esta parte: por el resplandor delante de él. O sea que él vino y se manifestó, y esa era la luz que yo no podía abrir los ojos. Yo quería abrirlos, pero yo no podía, pero sentía un resplandor tan fuerte en los ojos, y yo sentía eso totalmente lleno de eso es una presencia que no se puede comparar con nada de lo que hayamos probado aquí en la tierra. No tiene comparación. Y mi alma, les repito, yo lo único que hacía era glorificarlo, ensalzarlo. Yo no hallaba qué decirle, cómo mantener ese instante ahí con él, y esas palabras que quedaron escritas en mi alma. Y entonces ese resplandor, esa palabra me confirmó, eso fue lo que sucedió en ese momento.
Él estuvo ahí y había ese resplandor tan fuerte, y eso es lo que no me permitía abrir los ojos, pero que yo veía que era una luz muy fuerte. Y todo lo que experimenté yo, y puedo decirles con certeza que cuando el Señor a uno lo abraza, se siente uno como un bebé, como un niño, porque así me sentí yo, protegido. Y entonces pasan circunstancias más adelante, y entonces Él ya me había dado una orden de predicar en los buses durante 40 días. Entonces ahí no solamente recibí esa unción y esa fortaleza para poder hacerlo, porque en mi falta de experiencia, pues obviamente no sabía cómo hacerlo bien. Sin embargo, toda la palabra que el Espíritu Santo me dio era un mensaje que yo siempre tenía que decir, ¿sí? Acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios y de las circunstancias que habían de venir. Y que lo único que nos quedaba era pedirle al Señor que nos hiciera dignos para escapar de esas circunstancias que habían de venir a esta ciudad en ese instante. Hasta el día de hoy seguimos clamando porque el Señor en su inmenso amor y misericordia guarde nuestra ciudad y otra ciudad que también está bajo una amenaza delicada de una falla geológica. Entonces, ese testimonio me permitió experimentar eso, esa unción, esa fortaleza, y más adelante entendí lo que Él también había hecho, dándome ese testimonio y el trabajo que me puso a hacer, ¿sí? Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos que si yo trabajo como independiente, donde yo no voy a recibir prestaciones ni nada, pues a mí una semana de trabajo bien paga serían por ahí unos 500,000 pesos, de ahí para arriba, ¿sí? Como independiente. Entonces cuando el Señor me envía a hacer ese trabajo, y después yo empiezo a ver la cantidad de testimonios que de ahí se desprendieron, la forma como Él me sostuvo, la forma como Él me hizo pasar toda esa circunstancia tan complicada que me tocó pasar, fue como si alguien adinerado me hubiera contratado por esa semana y no me hubiera pagado 500,000 pesos, sino me hubiera dado unos 8 millones de pesos. Porque uno dice, ¿todo esto por una semana de trabajo? Cualquiera queda asombrado, ¿no? ¿Sí? Bueno, hablamos de un jornalero. Para una persona adinerada, pues 8 millones en una semana no pueden ser mucha cosa. Pero para un jornalero, sabiendo que un buen pago sería por ahí 500,000 pesos, pues 8 millones es mucha plata. Entonces eso vino a ser el Señor cuando pone en mi corazón el congregarme, el tener esa visitación para conmigo, el permitirme experimentar lo que experimenté y el proceso que llevó más adelante a entender lo que Él había hecho conmigo cuando me dio ese trabajo, por así decirlo, y la forma como Él me pagó. Entonces, ese es uno de mis testimonios donde puedo declarar con toda certeza esa fidelidad tan majestuosa que tiene Dios en todas nuestras circunstancias, ¿sí? Si estás enfermo y has confesado su nombre, no dudes que el Señor tiene un propósito y un testimonio detrás de esa enfermedad. Tiene un entendimiento para darte, tiene algo para enseñarte, tiene algo que mostrar de su gloria en tu vida. Si estás pasando por una circunstancia difícil, no dudes de que el Señor está ahí contigo. Está quizás calladito, esperando que tú respondas con fe y con adoración en esa circunstancia, porque ahí es donde se glorifica nuestro Dios. Él no espera de ti que te apartes ni que te enfríes. Espera de ti es que te humilles ante su presencia y puedas conocer su gloria y entender esa gloria de Dios en ti mismo, que Dios se revele directamente contigo. Eso es lo que Dios espera cuando hay circunstancias duras, cuando hay situaciones complicadas, cuando hay cosas que para nuestro entendimiento humano son imposibles de solucionar, de arreglar. Pero cuando nosotros ponemos nuestro débil y cansado corazón ante su presencia, con una voz de gloria y con un clamor y una humillación, porque ni siquiera nuestras lágrimas son perdidas,
están puestas allí recordadas en una redoma. Nuestro gemir, nuestro sentir, todo está cuidado por la mano de nuestro Dios. Por eso nos llama bienaventurados y nos dice que los que lloran serán consolados. Y eso es una gran verdad. Que los que esperan en Él recibiremos nuevas fuerzas. Ciertísimo. Que cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos, Él nos las declarará totalmente. Eso es lo que nos espera, una bienaventuranza. Solo es permanecer, permanecer y permanecer. La salida fácil, que es el apartarse, te la está dando el contradictor, como parte de esa trama por el ataque que hace a tu vida, ¿sí? Ataque que es permitido de nuestro Salvador. Recordemos lo que le dijo el Señor a su discípulo Pedro en su momento, al apóstol. Satanás os ha pedido para zarandearos, mas he rogado al Padre que tu fe no falte, y vuelto confirma a tus hermanos. De una vez le declaró todo el negocio, la situación, el ataque del maligno, que recibía que la fe no le iba a faltar, y que después venía a confirmar a sus hermanos. Qué grande es nuestro Dios, qué majestuoso es nuestro Salvador, qué precioso es el camino con Él. No es fácil, es una bienaventuranza, y en una aventura se experimentan muchísimas cosas. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias por este día, por esta palabra, y ruego que siga dando testimonio y fruto a cada una de sus vidas, que reciban cada día más ese testimonio, esa fortaleza, esa sabiduría y ese entendimiento de Dios en sus corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor y por el testimonio que has dado a nuestras vidas. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, les sean multiplicados, mis amados. Honra, gloria y majestad de nuestro Dios y Padre Celestial, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.